pues vamos a platicar un poco de 2025, que nos deja este año, tanto en términos internacionales como nacionales. Es un año de grandes cambios, es un año en donde ya se venían venir algunos cambios, algunos se aceleran, otros, pues bueno, nos dejan cosas que no esperábamos, lamentablemente algunos para bien, otros para mal. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo ocurrido este año. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. Gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un espacio en Spotify y Apple Podcasts. Y bueno, pues si les parece, pues empezamos. ¿Cuáles son los eventos que marcan 2025? A nivel internacional va a ser la llegada del señor Donald Trump a la presidencia por segundo periodo no consecutivo. Primera vez en la historia de Estados Unidos, por cierto, que sucede esta vez. Y bueno, es una persona que llega con una gran carga, pues criminal, ¿no? El señor Donald Trump ya ha sido enjuiciado, ya ha sido considerado culpable en su propio país y inicia de una manera muy extraña. En campaña nos dice Make America Great Again, de Estados Unidos algo grandioso otra vez, y cuando llega a la presidencia lo primero que hace es debilitar al dólar. Eso no lo esperaba nadie. Y entonces el dólar pasa de $1 con 3 centavos a 1.15 por euro, lo debilita de manera impresionante a nivel internacional y eso también afecta a México. El tipo de cambio pasa de 21 a 18 pesos por esta debilidad del dólar, no es una fortaleza del peso, ni mucho menos. Hay muchos fondos de inversión que se sienten afectados porque dicen, bueno, pues estaba yo invirtiendo en deuda norteamericana y se está depreciando fuertemente el dólar, me tengo que pasar a otras cosas y entonces se pasan a oro. Y el oro pasa de $2.400 a $4.300 porque hay mucha gente que empieza a comprar oro. Por si fuera poco, el señor Donald Trump el día 2 de abril de este año lo declara el Día de la Liberación. Dice el señor Donald Trump que los norteamericanos han sido fuertemente afectados por los aranceles a nivel mundial y es momento de ponerles aranceles a todos los países. El señor Donald Trump, hay que recordar, tiene una amplia carrera en el sector inmobiliario y entonces él es dueño de varios hoteles y en algunos de sus hoteles hay lobbies muy lujosos y entonces él dice, bueno, pues así como yo les cobro renta a las grandes marcas para que le vendan a mis clientes, pues Estados Unidos también le puede cobrar una especie de renta a a los otros países para que le vendan a los norteamericanos. Pero ¿quién termina pagando la renta en sus hoteles y quién termina pagando los aranceles en Estados Unidos? Pues el consumidor norteamericano es el que termina pagando todo esto porque cuando los importadores traen productos de otros países a Estados Unidos tienen que pagar esos aranceles y simplemente trasladan ese nuevo precio al consumidor final. La inflación que venía en Estados Unidos en 2.3% termina este año alrededor de 2.8, llegó a 3%, el desempleo que andaba en 4.2 pasa a 4.6. Bueno, pues Estados Unidos está en un serio problema. ¿Qué es lo que vimos en cuanto al petróleo, por ejemplo? Donald Trump le promete a las empresas petroleras que las va a apoyar, que lo único que necesita son sus inversiones para que Estados Unidos extraiga más petróleo. Los árabes dicen, no, espérate, ya tienes una gran participación de mercado. Estados Unidos es ahorita el mayor extractor de crudo a nivel mundial. Su plataforma ronda los 13 millones de barriles diarios de 80 millones de barriles, de 100 millones, perdón, que consume el ser humano todos los días. México, como ustedes saben, nuestra extracción de crudo, bueno, pues ha seguido bajando, anda ya en 1.3 millones de barriles, eso es algo que no veíamos en México desde 1980. Nuestra extracción de crudo anda en mínimos y bueno, eso es básicamente porque se frenó la reforma energética de Peña Nieto del sexenio anterior y bueno, los privados no han podido invertir fuertemente en tierras nacionales para buscar y extraer más crudo. Hay que recordarle a la gente que amablemente nos escucha que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no es dueño de ninguna empresa petrolera, de ninguna refinería y aún así es el mayor extractor de crudo del mundo con 13 millones de barriles diarios. Toda es inversión privada. El segundo lugar lo tiene Rusia con 11 millones. En tercer lugar está Arabia Saudita con 8 millones. La OPEP, que es este grupo de países exportadores de crudo, tiene en total alrededor de 32, 34 millones de barriles en total. México no pertenece a la OPEP. Somos conocidos una cosa que se llama OPEP más, observadores, que a veces le hacemos caso y a veces no le hacemos caso.
La verdad es que con 1.3 millones de barriles diarios ya no somos jugadores importantes en el mercado petrolero. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, pues hay mucho descontento con el señor Donald Trump. Lo que estaba prometiendo, pues no lo ha podido cumplir. La inflación, como les platicaba, ha subido, el desempleo ha subido. La gasolina sí ha bajado a $3 por galón, gracias a que los árabes dijeron vamos a meterle más petróleo al mercado petrolero mundial para que el precio se ubique en $60. ¿Por qué $60 es tan importante? Porque en Estados Unidos se requiere un precio de $65 para las nuevas exploraciones, para que sean rentables, más o menos por encima de $45 las exploraciones que ya están produciendo son rentables, pero quienes buscan nuevos yacimientos petroleros necesitan $65. Entonces, de esa manera frenan a los nuevos competidores norteamericanos que quisieran entrar al mercado petrolero. En el caso de Arabia Saudita, ellos no traen precio de $45, ellos traen precio de $15 de costo, entonces pues están ganando mucho dinero de todas maneras. En el caso de Pemex, bueno, pues nuestro costo de extracción anda entre 45 y $50. La mezcla se está vendiendo entre 56 y $58, entonces pues apenas Pemex extracción es rentable, sí, sí lo sigue siendo. Lamentablemente, como todos ustedes saben, refinación no es rentable y la razón es que nuestro costo de refinar cada litro de gasolina con refinerías viejas, con muchísimo personal en esas refinerías, obsoletas, etcétera, etcétera, ronda los 14, 15 pesos. Y ahorita ustedes pueden importar gasolina de Texas en 10 pesos. El sueño de López Obrador de bajar la gasolina a 10 pesos en este momento en México se podría hacer si toda la gasolina que importáramos fuera de Texas, como lo es, y sobre todo si no le pusiéramos impuestos como IEPS e IVA, que son más o menos 10 pesos de impuestos lo que estamos pagando. El gobierno de México se estima que en el año 2025 habrá recaudado más o menos 30,000 millones de pesos mensuales de IEPS. Estamos hablando de 400,000 millones de pesos al año entre IEPS e IVA de las gasolinas. Entonces, bueno, pues el gobierno Morena, aunque dijo que lo iba a quitar, pues no lo ha quitado. ¿Qué pasó con Trump para seguir con esta liga, con esta idea? Bueno, pues Trump se distancia de Europa, le dice a Europa que ya es momento de que ellos se defiendan, que Trump está muy contento con América, que hay dos grandes océanos preciosos que dividen a América de Europa y de Asia, entonces pues que él ya no va a intrometerse en temas europeos, no los va a seguir apoyando, él es el mayor participante de la OTAN, y entonces Europa, liderada por Alemania, increíble, vuelve a formar un ejército. El ejército que va a formar Alemania superará los 3 millones de personas. Y es increíble la cifra, pero es muy por encima de Rusia, porque el problema está en Rusia, porque pues hay muchos analistas que dicen que una vez que Putin se quede con Ucrania, si se queda o no se queda, pero si se llegara a quedar, pues seguiría después por Polonia, seguiría por Finlandia, por Suecia, etcétera, etcétera, y volvería a crear un gran imperio. Entonces, la OTAN lo que dice es vamos a frenar a Putin y si no tenemos el apoyo de Estados Unidos, tenemos que crear nuestro propio ejército. Es un cambio de 180 grados. Europa se vuelve nuevamente actor y empieza a invertir fuertemente en armamento, algo que no veíamos increíble en los últimos 80 años. Ya lo está haciendo Europa, pero también Europa empieza a invertir en inteligencia artificial, empieza a invertir en drones, se da cuenta que el futuro del Internet está en el espacio. Eso es un gran tema del 2025. Esta empresa del señor Elon Musk ya tiene una gran cobertura de Starlink. Entonces, bueno, pues si la situación en México con nuestras empresas que nos dan Internet sigue muy mal, pues la opción va a ser Starlink a través de Internet satelital de no tan alto costo, más o menos $100 anda la suscripción de Starlink. Entonces, bueno, pues es un gran, gran cambio esto de que Europa empiece a gastar por sí mismo y empieza a salir de un estancamiento económico en el que se encontraba Europa en los últimos años, empieza a crecer nuevamente la economía de Alemania, la economía francesa, la economía italiana, pero sobre todo la española. Y la española es muy interesante porque ellos hacen en 2025 un experimento migratorio. Hay que recordar que lamentablemente la población española ha ido envejeciendo, la edad promedio ya está en 46 años para las mujeres españolas
Y bueno, pues eso ha reducido fuertemente la tasa de natalidad. Y entonces, bueno, pues empieza a caer la población española y al principio estaban aceptando una gran cantidad de inmigrantes árabes, problemas, se crearon guetos, se creó extremismo y bueno, pues empezaron los mismos españoles a no estar de acuerdo con esta inmigración masiva árabe musulmana y en este 2025 lo que hicieron fue que optaron por América Latina. Permitieron la entrada de 500,000 latinoamericanos, están muy contentos los españoles y están muy contentos los latinoamericanos que han ido a España. Rápidamente se adaptaron al idioma, pues es el mismo idioma, rápidamente se adaptaron a las costumbres españolas y rápidamente están yendo a misa con las mismas costumbres de los españoles y al parecer ese podría ser una de las grandes opciones a futuro para España para seguir creciendo. Les ha dado muy buenos resultados a los españoles esta idea porque, bueno, finalmente, después de varios años, la población española va a crecer un poco en 2025. Es un gran tema. El otro gran tema tiene que ver con China, porque China y Estados Unidos se vuelven a pelear, mantienen estas rencillas muy fuertes y entonces empiezan a crear bloques comerciales. Y entonces Estados Unidos le exige durante todo el año a México que se defina, que le cierre la frontera a China. Y finalmente, en diciembre, se anuncia un gran paquete de aranceles de México a China y a otros países asiáticos. Finalmente gana el pragmatismo, México finalmente le cierra la puerta. Vamos a ver cómo termina afectando esta medida en la inflación en México. Va a ser pues una cuesta de enero complicada. Hay que recordar que se aprobaron IEPS a refrescos, se aprobó un aumento de 12% al salario mínimo y se incrementa la aportación del patrón a las AFORES y también en algunos estados aumenta el impuesto sobre nómina, pasa de 3 a 4%. Han habido algunas quejas de los empresarios, evidentemente, porque saben que todos estos costos los tendrán que traducir en mayores precios y mayores precios, bueno, pues normalmente provoca una caída en la demanda del consumo. Las personas no van a recibir todas el 12% de aumento al salario mínimo, mi estimación es que será de 4 a 6%. En aquellos estados donde la economía no le va bien, pues será 4%. En aquellos sectores donde la economía no va bien, será 4%. En aquellos estados donde la economía va bien, bueno, pues el incremento podría ser de 6%. Y en aquellos sectores de la economía que va bien, pues también podría ser de 6%, pero por ahí nos vamos a manejar casi todos el próximo año. Entonces, bueno, pues habrá cosas que suban más del 4 o 6%, a lo mejor 7, 8%, sobre todo las que son intensivas en mano de obra, como por ejemplo preparación de alimentos, el sector agropecuario, el sector construcción, son muy intensivos en mano de obra y vamos a ver alzas rápidamente, vamos a ver cuántas empresas pueden seguir pagando un salario mínimo ahora de 9,450 pesos, más una carga social que ya no es del 30, ya es del 40%, bueno, pues será de 13,000 pesos cada persona. Evidentemente, bueno, pues estamos afectando, o esta medida afecta muchísimo más a las pymes, a las microempresas, ¿no? A las fonditas, a la estética, a la tlapalería, a todas estas microempresas en donde pagar 13,000 pesos a una persona, pues no se puede, ¿no? Estamos hablando de 9,300 de sueldo, más 3,600 de prestaciones sociales, pues para muchos es la muerte porque compiten en precio con su competencia, con la tlapalería de al lado, con la cerrajería, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, competir por precios pues siempre va a ser muy complicado porque al final del día son tomadores de precios. Si la panadería que está a una cuadra vende una concha de pan, una pieza de pan dulce en 15 pesos y yo por pagarle el sueldo mínimo más prestaciones tengo que vender la misma pieza de pan en 20 pesos, pues es muy probable que yo me quede sin clientes y que todos los clientes se vayan a la panadería de al lado. No se diga con el kilo de tortillas, no se diga con la fondita de la comida corrida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues si el de al lado no paga prestaciones, pues yo tampoco voy a pagar prestaciones, no es por otra cosa, simplemente porque si no, pues tendríamos que cerrar, ¿no? Porque me quedo sin ventas o mis ventas se reducen tanto que ya deja de ser negocio. Entonces, a quienes más vamos a ver afectados, pues a los microempresarios, a los pequeños empresarios. Pero 2025 pasa a la historia en México por la reforma al Poder Judicial. Esta reforma al Poder Judicial que trajo las elecciones de jueces, magistrados y ministros,
y que a partir de septiembre de este año, además de que hemos visto una gran cantidad de ridículos, osos impresionantes sobre lo que no deben de hacer los jueces, que muchos de ellos no saben cuál es su papel, lo más lamentable y preocupante es que hemos visto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hace caso en todo al Poder Ejecutivo, sobre todo en temas fiscales, y eso, bueno, pues trae muy preocupada a la comunidad empresarial. Se ha hablado ya en varias ocasiones de revisar sentencias, esto es revisar cosas juzgadas, va en contra de la misma Constitución, pero sobre todo va en contra de la certidumbre, porque si yo voy a invertir en un país, lo menos que yo espero son reglas claras y que esas reglas no cambien en 2 años. Y si dentro de 5 años me vas a cambiar la regla, pues mejor me voy a otro país, así de fácil. Si yo tengo que revisar para 2026 cuál es el riesgo de que el SAT me ponga una multa, me ponga una auditoría y veo que es alto, pues lo único que no voy a hacer es invertir en 2026. Si yo veo que los costos de mano de obra en México se han incrementado de manera importante, pues tampoco voy a invertir en 2026. El otro gran tema de México en 2025 fue la desaparición de los órganos constitucionales reguladores, como la OPC, el IFETEL, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el IFAI. Entonces, México perdió a organismos que le permitían ser contrapeso, que le permitían a los sectores desarrollarse sin tener a un Estado tan regulador. Había organismos que nos regulaban a todos por igual y en consecuencia, bueno, pues todos invertíamos acorde a eso. En el momento en que se da a conocer que el IFETEL va a desaparecer, en ese momento AT&T, Telefónica hicieron sus maletas. Y tan, el próximo año ya no vamos a tener a esos grandes competidores. Probablemente llegarán competidores de menor tamaño a México. Problema, las redes 5G requieren cualquier cantidad de dinero, de recursos para que se implementen en todo el país a la brevedad. Les platico que ya hay papers, ya se están poniendo de acuerdo en Europa y en China cómo van a ser las redes 6G. Entonces, pues México se podría quedar en redes 5G cuando el resto del mundo ya esté operando en 6G. Vamos a ver entonces, a lo mejor en 2030, pues no nos va a quedar de otra más que comprarle al señor Elon Musk a un precio de 2,000 pesos su internet, cuando deberíamos estar pagando 200 o 300 pesos por el mismo internet que tienen en todo el mundo. Pero como aquí no hay competencia, bueno, pues las empresas dominantes se sienten tranquilas y dicen, no tengo para qué invertir si no hay competencia, podemos sacarle más dinero a la misma infraestructura que hoy tenemos. Y bueno, pues eso es muy preocupante como desarrollo de país. El otro tema tiene que ver con la Comisión Reguladora de Energía. A nivel mundial, este siglo va a ser el siglo de la electrificación, todos los procesos se están electrificando y bueno, pues México requiere urgentemente inversiones por 50,000 millones de dólares de aquí a 2030 y la CFE solamente tiene 12,000 millones de dólares. Ya empezaron a darse a conocer los planes de participación público-privada, pero hasta el momento, con el cierre de 2025, podemos decir que las inversiones en el sector eléctrico están estancadas. No hemos incrementado nuestra oferta instalada de generación eléctrica y bueno, pues por eso seguimos teniendo apagones en una gran cantidad de lugares en todo el país. Lamentablemente así vamos a recibir a la gente en 2026. Imagínense en pleno verano, con los hoteles a tope, con los norteamericanos, los europeos, los asiáticos queriendo tener aire acondicionado, prendiendo todo, hoteles, restaurantes al 100%, y pues vamos a tener apagones, ¿no? Eso es más que evidente porque no tenemos la infraestructura suficiente para atender esa gran cantidad de demanda que se viene, sobre todo en el verano en México para el próximo año. 2025 nos deja un estado donde la presidenta, la figura presidencial, ahora tiene más poder que antes. La presidenta en 2025 puede decir sin lugar a dudas que ya domina el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy en México, ¿qué hora es? La hora que la presidenta diga. Y esa es una pésima noticia para los consumidores, para las empresas y para los inversionistas.
y habrá muchos que decidan, hay otros países en donde invertir o voy a seguir esperando a ver cómo pasan las cosas, cómo se dan las cosas en los próximos meses en México y por el momento no voy a invertir. Y no están invirtiendo pues porque no hay certidumbre, porque no hay certeza. Cuando se creó el Poder Judicial, la división de poderes ya hace 300 años, en lo que se pensó fue en detener los abusos del Poder Ejecutivo. Y la manera de detenerlos es a través de contrapesos, que haya un poder que regule al poder. Y en México perdimos a ese poder que regula al poder. El resultado es que ahora un solo poder decide qué, cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas en México. La ley de aguas es otro grave problema, es una muestra más de cómo el Poder Ejecutivo lo quiere controlar todo. No nada más es un tema para el sector agropecuario, que es muy preocupante, es un tema para el sector industrial, porque imagínense que ustedes tienen una empresa que fabrica refrescos, que fabrica cervezas, que fabrica tequila, y de repente, pues ustedes están financiando a la oposición y entonces Morena dice, te voy a quitar la fábrica y lo único que tiene que hacer es pedirle a 100 comuneros que viven junto a la empresa de refrescos, fírmame esta carta en donde dices que la empresa de refrescos se está quedando con el agua de la comunidad y asunto solucionado. ¡Tatán! Te acabas de quedar sin tu toma de agua, con la cual es con la que puedes mover tu planta de refrescos porque pues la comunidad que llegó después de ti a esa misma zona, que no invierte un centavo en extraer el agua, que no invierte un centavo en tratar esas aguas, que la inmensa mayoría de las empresas grandes en México sí invierten en esos procesos, pues se acaba de quejar. Y como ahora la ley de aguas dice que está primero la comunidad que las empresas, pues adiós, te acabas de quedar sin empresa. Y lo mismo sucede en el sector refresquero, pero también en autopartes, también en minería y en casi todos los procesos que ustedes me digan, se requiere una gran cantidad de agua. Y la verdad, honestamente, esas empresas llegaron a esa zona muchísimo antes que las comunidades. Las comunidades fueron llegando, fueron creciendo conforme estaban esas empresas en esos lugares. Y hoy, bueno, pues piden el agua que no, pues, que realmente quien tiene derecho a esa agua, pues es quien tiene la concesión. Y como ahora las concesiones dependen del gobierno, pues ya se podrán imaginar hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las grandes incógnitas para 2026? Punto número uno, cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, porque ese es el gran tema de 2025. Cambiaron todas las reglas del juego para la inversión y los empresarios dijeron, vamos a ver qué pasa. 2026, vamos a ver qué pasa realmente con esas nuevas reglas para la inversión. Todo indica que con el enorme poder que ahora tiene la presidenta sin contrapesos, pues serán reglas que favorezcan al gobierno, que no tomen en cuenta a los empresarios, que no tomen en cuenta a los ciudadanos, y en consecuencia, bueno, lo que vamos a ver es un país estancado. México, al perder contrapesos, pierde opciones de crecimiento rumbo a 2026. El mundo, bueno, pues el mundo ahora sí ya dejó atrás la globalización, vamos hacia bloques regionales. Eso sí lo aplaudo, que México haya finalmente decidido ser parte de América del Norte, porque a Estados Unidos le vendemos el 80% de nuestras exportaciones, porque con China nuestra balanza comercial es deficitaria y porque a China casi no le vendemos nada. No, nuestra economía con la economía china somos más bien rivales que complementarios, mientras que con la economía norteamericana sí somos complemento. Entonces, pues ellos ponen el café y nosotros el azúcar, pues bienvenido, ¿no? Mientras que con China, pues ellos ponen el canderel o el Splendid, nosotros ponemos el azúcar, pues nos vamos a estar peleando siempre, ¿no? No tiene mucho sentido el tema de una alianza con China, sí la tiene con Estados Unidos. Es una muy buena noticia que México finalmente en diciembre le haya puesto una barrera arancelaria a China. Vamos a ver si es suficiente. Y bueno, pues el próximo año estaremos platicando de la revisión del TEMEC, del impacto económico del Mundial. Sí, el Mundial sí va a impactar la economía nacional de manera favorable y desfavorable. Ya iremos platicando a lo largo del próximo año cuáles son los riesgos y oportunidades del Mundial, cómo nos vamos a ver afectados todos, nos guste o no nos guste el fútbol. Aquí vivimos, vamos a ser anfitriones. Y bueno, pues ya, en esas estaremos. Este es el último space de este año.
Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. Gracias a la doctora Erika Dain, este space se va a convertir en un espacio en Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias a todos. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo.